Querido Christopher, aquí está tu amigo, la locomotora Thomas. Quería salir de su cobertizo para ver el mundo. Estas historias cuentan cómo lo hizo. Espero que te gusten, porque tú me ayudaste a escribirlas. Con amor, papá. Muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video unboxing y review de productos de Thomas y sus amigos. En esta ocasión veremos el nuevo y reciente modelo de Plarail que se ha lanzado con motivo del 80 aniversario de la franquicia. Este es uno de los productos más deseados por muchísima gente en la comunidad. Hace unas semanas realicé dos videos hablando de la nueva oleada de mercancía que será lanzada durante este 2025. Una de las novedades más destacadas de esta lista es este Plarail, que se lanzaría exclusivamente en Japón. Pude comprar un modelo en la preventa y finalmente tengo el honor de tener este modelo en mis manos. Con este nuevo Plarail de Thomas inspirado en los libros, damos inicio a la celebración del 80 aniversario de Thomas en el canal. La primera impresión de su empaque genera una emoción y nostalgia increíble. Cada detalle es impresionante, ya que transmite una esencia retro y clásica, como los años dorados de la franquicia, claramente. La estética está orientada al estilo de dibujo de los libros de la serie del ferrocarril, escrito por el reverendo Wilbur Awdry. Podemos ver varias imágenes e ilustraciones alrededor de la caja, destacando esta clásica imagen que todos conocemos, la misma de la portada del segundo libro, acompañado por algunos logotipos originales de la serie y el mítico logo dorado del 80 aniversario, que seguramente será bastante recordado por muchos fanáticos que han conseguido este increíble producto, y claramente los que están por venir. También tenemos obviamente la imagen principal del producto, Thomas la locomotora en estilo de los libros ilustrados junto a sus vagones de pasajeros, Annie y Clarabel, que también vienen con expresiones estilizadas inspiradas o en los dibujos originales. Se ve increíble y me genera muchísima curiosidad verlo moverse, pero esto lo veremos en breve. Otro detalle que me intriga es que supuestamente esta variante de Thomas incluye una especie de libro en miniatura con algunas descripciones de personajes. Como no sé japonés, asumo que el resto de la caja contiene información sobre las instrucciones del uso del producto, el material de fabricación y con la ayuda de gráficos explica detalladamente este producto que solo utiliza una batería. En comparación con el modelo CGI, echaremos un vistazo rápido a los diseños de sus cajas. Claramente el empaque del Plarail Thomas del 2018, también conocido como Thomas CGI, permite ver con claridad el contenido a través del plástico tipo mica. Sin embargo, la versión del aniversario está completamente cerrada, cubierto, generando un aire de misterio y curiosidad hasta el momento de abrirla. Así que sin más preámbulos, abramos a Plarail Thomas inspirado en los libros. Bueno gente, llegó la parte más emocionante. Vamos a abrir esta caja por este lado, luego cortar la cinta adhesiva o el scotch con un cortacartón. Voy a abrir la cajita con mucho cuidado. Aquí poco a poco se está revelando el rostro de Thomas. Aquí está Thomas la locomotora. Ahora voy a ir tirando a poquito esta bolsita que trae la locomotora y los vagones adentro, y también para que la caja no se rompa, ahí podemos ver a Annie y el primer vistazo de Clarabel, Thomas y sus vagones. Voy a dejar la caja atrás para que no se rompa. Y wow, me gusta mucho también el sistema de empaquetado que utilizan los japoneses en estos productos para que se evite llenar de tierra, polvo, qué sé yo, o me da esa sensación. Ahí está la cara de Clarabel, se ve magnífica como siempre. Se ven espectaculares, ya quiero ver cómo se mueven cuando les coloque la pila, pero más adelante lo vamos a ver. Se supone que venía un librito, pero parece que no vino en la caja. Sí, gente, finalmente vino el librito incluido en la caja, no era fake, era 100% real. Voy a dejar la caja atrás. Por alguna razón creí que tenía tapa dura o algo así como el libro original, pero bueno, creo que es solamente hecho de papel y se ve como un catálogo, pero ya veremos más adelante qué es lo que contiene. Pero vamos directamente al grano, al producto principal, el highlight de este video, que es este Plarail Thomas con Annie y Clarabel. No sé por qué siento que este tipo de empaquetado protege más el producto y la verdad es que es muy sencillo de abrir. Incluso si lo quiero volver a guardar, se puede como si no hubiera pasado nada.
tal cual como viene empaquetado. Y eso también es un punto válido y bueno para los coleccionistas, ya que lo pueden ver un ratito y luego lo pueden volver a guardar dentro de su caja y sus bolsas y sus piezas respectivas, como por ejemplo también estos poliestirenos que los incluyen para que se eviten los golpes entre ellos. Y me parece estupendo. Creo que es una forma de mantener intactos los stickers. El modelo de Thomas finalmente lo tenemos fuera de su caja. Me encanta cómo se ve, los colores, el diseño que tiene, el rostro también que le incluyeron. Se ve maravilloso. Me gusta también cómo tiene esos detalles como los reflejos de la luz, como las ilustraciones originales. Tiene muy pocos stickers, la verdad, como en los costados, en los tanques de agua y la cabina. Los fieles vagones de Thomas, Annie y Clarabel también se ven maravillosas. Me gustan los modelos también, pero aunque no sé si realmente son los mismos que reutilizan siempre, pero estas versiones en específico se ven increíbles. Me gusta también incluso las expresiones que le colocaron, se ven tiernas. También son bastante livianos estos productos de Plarail y nada, también tienen unos colores muy vivos. Me encantan, de verdad me encanta todo lo que viene de esta marca y creo que lo lograron muy bien. Es increíble el hecho de que hayan hecho realidad semejante producto. Es como si hubiéramos viajado en el tiempo y ya era hora de obtener un producto de estas magnitudes de manera oficial. Y qué mejor que no solo Thomas, sino que también con sus vagones, respetando la fórmula clásica de vender la locomotora con sus respectivos vagones. Empecemos, como siempre, viendo el modelo de Thomas con más precisión. El gran highlight de este modelo es sin duda el nuevo rostro, diseñado específicamente para el aniversario e inspirado directamente en las ilustraciones de 1946, que incluso conserva las mismas marcas de brillo representando el reflejo del sol, con un gran nivel de fidelidad a los dibujos originales. Esta línea de juguetes es muy conocida también por mantener el uso de los stickers en sus modelos desde hace mucho tiempo. En esta ocasión también rediseñaron específicamente para este modelo de Thomas, manteniendo el estilo de los dibujos, como si fuese pintado a mano. Aunque sí me genera un poco de ruido lo desteñido que se ve el color azul de sus stickers a comparación del color azul del plástico de la carcasa. Leí muchos comentarios al respecto de que parecía un custom barato hecho por cualquier fanático, así mismo con estas mismas palabras despectivas. Pero realmente en lo personal no siento que sea algo malo. Es más, es hermoso que se haya considerado la fabricación de este modelo con todos sus detalles incluidos. Podemos ver también que tiene los reflejos de brillo por la caldera, su número 1, ventanas en la cabina y silbato. Claramente pintado a manos, o hace la ilusión de que están pintados a manos. Me hubiera encantado que este modelo tuviera un silbato en 3D, así como una pieza aparte, así como el Talking Plarail de la segunda generación. Más allá de esto, encuentro que este Thomas cumple con su propósito. Sencillo, simple, algo no tan nuevo en el sentido de que recurren a un modelo que ya era fabricado hace mucho tiempo, pero los detalles únicos como la expresión exclusiva de los libros potencia mucho más aún el producto, y también me atrevo a decir que puedo entender el hype hacia esta variante por el aniversario 80, que vuelven a revivir el clásico Thomas que todos amamos, después de muchísimos años. En comparación al modelo de Thomas CGI del 2018, con la variante de los libros de este año 2025, se puede notar inmediatamente la diferencia entre estos dos, haciendo que notoriamente se ve que sí tomaron una paleta de colores diferente para el de los libros, con los colores más oscuros, como si estuviera soleado, no sé, como si estuviera más viejo, más vintage. Hicieron un gran trabajo, a decir verdad. Podemos ver incluso cómo ligeramente se diferencia en los detalles como el número, el color rojo de las líneas que cruzan la caldera, o sus tanques de agua. Según seguidores y fanáticos que han conseguido este modelo de Thomas, me han advertido sobre el cuidado que debe recibir, debido a lo débil que son los stickers. Su constante manipulación lo pueden llevar al desgaste. Los vagones de Thomas, Anne y Clarabel reutilizan el mismo molde clásico que Plarail ha fabricado desde hace mucho tiempo. Desconozco realmente si tuvieron un rediseño completo o son los mismos de los años 90, tipo la carcasa de plástico. En fin, los colores de la versión de los libros se sienten mucho más vivos, más vibrantes o saturados. Históricamente, la merch de Anne y Clarabel se han diferenciado por sus expresiones. La versión del 2018, o del CGI, mantuvo la cara sorprendida de Annie, mientras que la versión de los libros tiene una cara sonriente. Clarabel, por otra parte, siempre tuvo la cara sonriente, pero esta vez la versión de los libros tiene una mirada hacia abajo. Otro detalle a destacar es que no tienen sus nombres incluidos en sus costados. Creo que es un detalle que se añadió en la serie de televisión. No estoy muy seguro, ahí me lo dejan saber en los comentarios.
También tienen esta franja gris en la parte inferior, asumiendo que tal vez los diseñadores vieron este detalle en esta ilustración en específico, que toma inspiración incluso para el rostro de Clarabel. También puedo notar como los stickers de los rostros se ven un poco desteñidos y ocurre exactamente lo mismo con el modelo de Thomas. Y no sé, como que a comparación con el plástico o el color del plástico, por lo saturado que está, se ve como extraña esa separación que es generado por lo mencionado. No sé, como que le falta un poco más de color, como las versiones del 2018 que se ve... pasa piola la verdad, pero la versión de los libros no tanto. Bueno gente, ahora veamos el pequeño libro que viene como complemento adicional. Primero se ve una pequeña descripción en japonés, pero asumo que dirá algo como que Thomas fue inspirado en la serie de los libros, o que esto es el origen del personaje, también acompañado con una imagen de Thomas. Al otro lado tenemos una imagen de Thomas que seguramente también debe tener una descripción del personaje, sobre quién es, qué número es, etc. Henry también, la locomotora verde número 3, estoy seguro de que este debe mencionar algo de la lluvia. Pasamos de hoja y tenemos a Percy, la pequeña locomotora número 6, Harold el helicóptero, nunca lo había visto en ese ángulo, y también Edward, la locomotora número 2. La siguiente hoja se trata de Gordon, la gran locomotora número 4 que lleva el expreso, y al otro lado tenemos unas locomotoras Diesels, que son Diesel y Mavis. Y no, qué nostalgia ver estos personajes en este formato una vez más, me traen muchísimos recuerdos, sobre todo Mavis, que es la que está acá abajito, con las franjas amarillas y negras. El siguiente es James, la espléndida locomotora roja número 5, favorito de muchos fanáticos y seguidores de esta serie, incluyéndome personalmente. Los personajes de carretera no pueden quedarse atrás. Bertie el autobús y Trevor el locomóvil son parte de este pequeño libro, que genera estas fotografías. Este personaje también es amado por mucha gente, Toby el tranvía a vapor número 7. Qué genial que incluyen personajes variados, sobre todo los de vía estrecha, Skarloey y Duncan. Este último es mi favorito de todos los tiempos. Finalmente tenemos a los gemelos Bill y Ben, no los recordaba con parachoques flancos, pero se ve increíble. Y en este lado está Doug, la locomotora verde del Gran Oeste número 8 del ferrocarril del Inspector Gordo. Y eso era todo. Todos los personajes que incluyen este pequeño libro o catálogo, que son parte del universo de Thomas y sus amigos, me encantaron. Me encantó mucho la elección de personajes, bastante variado. En un principio creí que se trataría como una explicación de solo Thomas o un collage de Thomas en su periodo de los libros, como un diario de todos sus desastres y accidentes o sus hazañas en las historias del reverendo, pero en realidad eran descripciones acotadas de los personajes más queridos en la franquicia. Me encantó el detalle de su verdad, me trajo mucha nostalgia. Ventajas de este producto. Este producto es una variante coleccionables por obvias razones. Es un modelo exclusivo del aniversario 80 que todos los fanáticos deberían tener en su colección. Diversión garantizada. La entretención está totalmente garantizada para todas las edades, tanto pequeños que pueden divertirse como lo vivió un niño en los años 80 con los modelos más clásicos, y los adultos quienes pueden revivir un poco de esas épocas de antaño. Sobre todo aquellos que pueden exhibirlo en exposiciones de juguetes. Se vería increíble. Y de las desventajas, ya fue mencionada en esta sección, pero sí, hay que tener cuidado con los stickers, y creo que personalmente aplica para todos los modelos de Plarail, ya que de partida son caros, algo complicado de conseguir. La textura de los stickers incluso se siente como más papel. Siento que si se llega a manchar, la marca va a quedar permanentemente. Y creo que esto es muy rebuscado, pero se debe mencionar igualmente. No es compatible con los rieles Trackmaster Revolution. Esto ya se sabe, lo vuelvo a mencionar en este video. Las ruedas tienen unas gomas de agarre muy simples, mucho más bajitas, más sencillas. Y las vías de Revolution requieren un agarre más fuerte. Por ende, los Plarail pueden resbalarse en las subidas o avanzar torpemente sobre los rieles. Si lo haces en un circuito plano, como este circuito que hice para hacer la demostración en el video, utilizando las vías de la superestación, no deberías tener problemas.
Fácilmente a este increíble producto le doy una puntuación de 10 de 10. Realmente no tengo más palabras. Para empezar el año con un modelo fabricado por Plarail para celebrar el aniversario 80 de Thomas y sus amigos en mi colección, creo que es una tremenda adición y una inversión de la cual no me arrepiento para nada. Pagué como unas 23 lucas por el producto, más otras 15 de envío, considerando que pagué la preventa a finales de febrero. Luego fue enviado a partir de la fecha de lanzamiento como el 8 o 18 de marzo, no recuerdo muy bien, pero bueno, no se demoró casi nada en llegar a Chile, demoró aproximadamente una semana por estar ahí estancado en aduanas como siempre. ¿Vale la pena gastar tanto dinero en este modelo? Yo creo que sí. Es un producto que está en tendencia en la comunidad últimamente y mucha gente lo está consiguiendo, de verdad, demasiado. Como dije, es una edición increíble para sus colecciones, creo que es el producto más deseado y buscado por los fanáticos alrededor del mundo. Es increíble el trabajo que hicieron en este modelo de Thomas inspirado en los libros junto a Annie y Clarabel. Espero que les haya gustado este video, no olvides suscribirte a este canal que muy pronto subiré más análisis de productos de Thomas y sus amigos que saldrán este año 2025. No olvides suscribirte a mis otros dos canales que dejaré los links en el comentario fijado de este video para que vayas a visitarlos. Te invito también a seguirme en Instagram donde subo actualizaciones y contenido que hago detrás de estos videos. Nos vemos para la próxima. ¡Hasta luego!